Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Bueno, los trastornos de la glándula suprarrenal son variados debido a las características histológicas y funcionales que ésta presenta, y debido a su baja frecuencia no se cuenta con una amplia información epidemiológica. Aunque justo había encontrado una revista que he empezado a revisar con más detalle y estoy agregando alguna información a la expo que tenía ya preparada. La corteza suprarrenal es la encargada de la función esteroidogénica. La zona más interna, que corresponde a la reticulosa, es donde se sintetizan los andrógenos suprarrenales. En la zona fascicular se sintetizan los glucocorticoides, y en la zona más externa, que es la glomerular o glomerulosa, se sintetizan los mineralocorticoides. La zona reticulosa y fascicular responden al estímulo de la corticotropina hipofisaria ACTH. En cambio, la zona glomerulosa prácticamente no expresa receptor de ACTH y su estímulo principal es la angiotensina. Esto es importante considerar cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria, como la enfermedad de Addison, la que vamos a detallar, existe una afectación total de la glándula. Por lo tanto, se afectan las tres capas. Pero cuando tienes un paciente, por ejemplo, que tiene una alteración hipofisiaria y hay una disminución de la secreción de ACTH, la zona glomerular o glomerulosa no se va a ver afectada. El paciente va a seguir liberando mineralocorticoides conforme lo requiere el organismo, ¿ya? ¿Y eso en qué se va a traducir? En que aquellos pacientes que tienen deficiencia de mineralocorticoides van a cruzar con hiponatremia y con hipercalemia. O pueden cruzar con hiponatremia, con hipercalemia. Porque no va a haber el principal mineralocorticoide, aldosterona, no va a haber quien elimine el potasio para el riñón, porque es una hormona que regula la secreción de potasio renal. Y entonces va a cursar eso. Pero los pacientes, sin embargo, que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria no tienen alteraciones de este tipo, sobre todo del potasio. La médula tiene otra función, ¿no? De la secreción de catecolaminas, ¿no? Que no es nuestra propuesta. Nosotros cuando estamos hablando de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, ¿no? Básicamente la corteza que está dividida en las capas que le estamos describiendo. En cada una de estas zonas se expresan o manifiestan diferentes tipos de patologías que pueden determinar en hiper o hipofunción, hiperplasia o tumores. Por ejemplo, si tienen un paciente con una hiperplasia suprarrenal que está afectando básicamente a la zona glomerular, entonces el paciente va a tener lo que se llama un hiperaldosteronismo, porque en esa zona se secretan la aldosterona. Y el paciente va a tener un cuadro diferente, ¿no? Se llama enfermedad de Kohn. Es un paciente que tiene hipertensión maligna o una hipertensión difícil de tratar o resistente al tratamiento, pero tienen una característica. Para sospechar que el paciente tiene una enfermedad de Kohn, tienen que considerar, es muy importante lo que les hablaba del potasio, ¿no? Si cuando no hay aldosterona, en el caso de una enfermedad de Addison, hay hipercalemia, al contrario, cuando tienen un paciente que tiene una enfermedad de Crohn o una eh, aumento, que cursa con un aumento de producción de aldosterona, va a tener lo contrario, hipocalemia. Entonces ustedes piensan o van a descartar un hiperaldosteronismo primario
en el contexto de un paciente que tiene hipertensión refractaria, difícil de tratar, resistente a la medicación, acompañada de hipocalemia, de lo contrario que sucede cuando no hay mineralocorticoides o aldosterona, que es, ¿no?, el principal de ellos. Y entonces entran ustedes a tallar en un punto que se llama hipertensión secundaria, ¿no? Ya les hablaba un poco, cuando hablamos de, por ejemplo, de tiroides, hablamos de dislipidemia, ¿no?, primaria y secundaria. Les decía yo que los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen dislipidemia secundaria. Y les explicaba que por qué una de las razones de que cursen con dislipidemia secundaria es que disminuyen los receptores de LDL, ¿no? Otra es que disminuye la lipólisis, aumentan los triglicéridos, ¿no? Entonces, en este caso, que estamos hablando de un paciente que tiene exceso de mineralocorticoides, cursa con un tipo que se llama hipertensión secundaria. Y lo sospechan en el contexto que les digo, ¿no? Vamos a hablar un poco más allá de hoy, pero no voy a hablar de todos los trastornos de la glándula suprarrenal, porque, reitero, vamos a tocar lo que es más frecuente, lo que son cuadros clínicos representativos. Entonces, vamos a hacer también acá un paralelismo o una comparativa con la función tiroidea, que comparten muchas cosas. O sea, la glándula suprarrenal con la glándula tiroides comparten muchas cosas, como van a ver a continuación. El estrés físico, la hipoglicemia, la exposición al frío, como es el principal estímulo en el caso de la tiroides, acá también la exposición al frío, origina en el hipotálamo que se forme y se libere la hormona liberadora de corticotrofina, o CRH. En el caso de la tiroides, ¿se acuerdan? Era TRH, acá es CRH. La CRH actúa a su vez en la hipófisis, y en la hipófisis genera una hormona que se llama adrenocorticotrofina, o ACTH. Para efectos de la tiroides se llamaba TSH, hormona estimulante de la tiroides. La ACTH actúa en la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal libera cortisol. En el caso de la tiroides, libera hormona tiroidea. El cortisol actúa por retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis para disminuir la producción de ACTH y a través de esta disminuir los niveles de cortisol. Retroalimentación negativa, lo mismo que sucedía en el paciente o la regulación que sucedía en relación a la hormona tiroidea. Lo mismo, muy parecido. Hay muchas cosas que son similares y hay unas cosas que son totalmente diferentes. Lo hago para que, aparte de estar comparando, recordarlo, el tema anterior, ¿no? No dejarlo completamente de lado. El síndrome de Cushing corresponde a un conjunto de manifestaciones clínicas y las complicaciones metabólicas derivadas del exceso de cortisol en los tejidos, ¿no? Vendría a ser, para el caso de lo que la tiroides, tirotoxicosis, ¿no? Tirotoxicosis es el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de un exceso de hormona tiroidea. En este caso, un exceso de cortisol. Se puede dividir aquí, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Aunque hay pacientes que pueden tener tirotoxicosis exógeno por ingesta de hormona tiroidea, pero es raro. Aquí es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque el uso de corticoide, lamentablemente, se ha difundido mucho, ¿no? Como una tratamiento de varias enfermedades en forma equivocada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué utilizan? Hay pacientes, porque hay médicos que han hecho eso, que
reciben corticoides para infecciones respiratorias, ¿no? Es típico todavía, creo que menos, pero todavía que algún médico esté recetando penicilina, procaína o prednisol, alguna de estas cosas con dexametasona, cuando no existe evidencia médica para indicar corticoides para cuadros de faringitis aguda. Y la penicilina procaínica ni la clemizol está indicada actualmente como manejo de faringitis, pero se sigue utilizando, ¿no? Se utiliza todavía. Aquellos pacientes, por ejemplo, que presentan lumbalgia, ¿se acuerdan que en el caso clínico mencionamos algo del tema? Hablamos de los signos de alarma, de las banderas rojas, de los red flags, que nos servía para orientar qué estudio hacer o qué sospechar en el paciente. Sin embargo, hay muchos lugares donde el paciente va con dolor lumbar y al margen de estar preguntando si tiene alguna signo de alarma, el paciente está recibiendo como terapia corticoides. Y hay una idea de algunos pacientes que alguna vez les cayó bien tal o cual medicina y la anotan en su librito, en sus cosas, y empiezan a usar. He visto muchos pacientes que han estado usando corticoides porque alguien les indicó un corticoide por un dolor articular y obviamente le mejoró porque es un antiinflamatorio, ¿qué duda cabe? Y el paciente empieza a inyectarse en forma crónica, ¿no? No es uno, varios pacientes he visto. Empieza a inyectarse porque como notó que había mejoría del dolor de la rodilla o de la cadera o del tobillo, de lo que sea, empieza a indicarse, a automedicarse, ¿no? Y el paciente termina con un síndrome de Cushing exógeno, ¿no? La incidencia del síndrome de Cushing endógeno se ha estimado una incidencia en Europa de 2 a 3 casos por millón de habitantes, predominando en el sexo femenino. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar un cuadro bien característico, siendo algunas de las manifestaciones más específicas que otras. Detalla a continuación las manifestaciones inespecíficas como obesidad abdominal, como hipertensión arterial, como trastornos neuropsiquiátricos, como acné, alteraciones menstruales, como menos inespecíficas, acúmulo de grasa en el dorso y en los huesos supraclaviculares, hiperpigmentación de los pliegues y superficies extensoras en las pacientes que están con un marcado aumento de ACTH. Esta hiperpigmentación solo se va a dar en el paciente que tiene una enfermedad de Cushing producto del aumento de ACTH. Por ejemplo, un tumor productor de ACTH, que es muy frecuente como causa del síndrome de Cushing. Cuando ustedes encuentran un paciente que tiene un síndrome de Cushing que es causado por un adenoma hipoficiario productor de ACTH, el paciente tiene, en vez de llamarse enfermedad o síndrome de Cushing, se llama ahora enfermedad de Cushing. Osteopenia, osteoporosis y más específicas es cara redondo pletórica, atrofia muscular y miopatía proximal, piel fina y atrófica, equimosis espontáneas, estrías violáceas, anchas más de un centímetro en abdomen, tórax y extremidades. Tienen la imagen de la presencia de una jiba. En algunos libros como jiba de búfalo se conoce. Tienen la cara de luna llena y tienen acá la imagen de un paciente que ha superado el problema del síndrome de Cushing. Tienen las estrías violáceas, como fíjense que son bien anchas las estrías. La obesidad central, la atrofia muscular de un paciente con síndrome de Cushing. En el laboratorio se puede encontrar disminución de los eosinófilos, disminución de los linfocitos, elevación de la glucosa, puede haber intolerancia a la glucosa o diabetes, dislipidemia. También estos pacientes con síndrome de Cushing hacen dislipidemia del tipo secundario.
y puede haber hipocalemia. ¿Por qué hipocalemia? Si ya bien les he dicho yo que los pacientes que tienen que la glándula suprarrenal, la zona glomerular donde se secreta la aldosterona no responde al ACTH, pero los corticoides en sí tienen una acción mineralocorticoide también. O sea, no solamente los corticoides tienen la acción conocida de todo lo demás, sino también tienen acción mineralocorticoide. Y todo paciente que está bajo influjo de un aumento de la acción de los mineralocorticoides, ya hemos reiterado la razón por qué, lo que cursa finalmente es con hipocalemia, ¿no? Para que se acuerden de esto de hipocalemia, en el túbulo contorneado distal existen unas células principales. Y en las células principales existen unos receptores de aldosterona. Los receptores de aldosterona, una vez estimulados por la aldosterona, lo que origina es apertura de canales de sodio e ingresa el sodio hacia adentro de la célula, y este ingreso del sodio causa un desequilibrio electroquímico, ya que la carga dentro de la célula, comparado con la carga del túbulo, se vuelve, aumenta la carga positiva dentro de la célula y aumenta la carga negativa dentro del lumen, y esto facilita que abiertos los canales de potasio, que también son producidos eso por los receptores de aldosterona, el potasio empiece a salir de la célula y se elimina vía urinaria, ¿no? Por eso cuando hay demasiada acción se produce hipocalemia, ¿no? Ahora, podría uno pensar que también se debe presentar hipernatremia, pero no se describe hipernatremia, porque existen obviamente otros mecanismos donde seguramente compensan, ¿no? Compensan, por ejemplo, la bomba de sodio-glucosa, del transportador sodio-glucosa 2, donde es ahí donde se reabsorbe la mayor parte de sodio. Y también lo que pueda regularse en el asa de Henle. Por esas razones el paciente normalmente no, el síndrome de Cushing no es una causa de hipernatremia, normalmente, ¿no? Con excepciones que puedan haber, pero normalmente no. Entonces, aquí podemos también algunas consideraciones para cuando hablemos, porque siempre hablamos de comparación, ¿no? En el paciente que no tiene corticoides, que tiene lo contrario de un síndrome de Cushing, que le tiene una insuficiencia suprarrenal, el paciente presenta eosinofilia, linfocitosis, disminución de la glucosa, ¿no? Y podría tener hipercalemia, ¿no? Eso se puede describir en un paciente que tiene una enfermedad de Addison, por ejemplo, ¿no? Ustedes dan cuenta que es casi lo contrario. Aquí un cuadro simple donde, ¿no?, están las principales características de un paciente con síndrome de Cushing, que puede haber alteraciones emocionales, fases de luna llena, acné, osteoporosis, hipertrofia cardíaca, hirsutismo, piel delgada, hiperplasia o tumor adrenal, obesidad central, amenorrea, debilidad muscular y atrofia, equimosis, úlceras. Y aquí un cuadro donde muestra en porcentaje los signos o síntomas más frecuentes asociados al síndrome de Cushing, ¿no? Obesidad, fase de luna llena, disminución de la libido, estrías purpúricas, adelgazamiento de la piel, irregularidad menstrual, hipertensión, hirsutismo, depresión, fragilidad cutánea, jiba o joroba, intolerancia a la glucosa, debilidad, osteoporosis y fracturas, nefrolitiasis, hipocalemia, infección. Una vez establecida la sospecha clínica de un síndrome de Cushing, se debe confirmar la existencia de hipercortisolismo por medio de exámenes bioquímicos. También es muy parecido, ¿no?
Cuando un paciente va a la consulta por un cuadro clínico de hipotiroidismo concordante con un hipotiroidismo, piel seca, intolerancia al frío, aumento de peso, hipertensión, eh, caída de cabello, constipación, etcétera, ustedes tienen que establecer que el paciente tiene hipotiroidismo y tienen que solicitar análisis de sangre. No se hace diagnóstico en relación al cuadro clínico. Si tienen un paciente que tiene hipertirotoxicosis, tiene taquicardia, temblor, ansiedad, diarrea, palpitaciones, arritmia cardíaca, aumento de la presión sistólica, sobre la diastólica, aumento de la gradiente, etcétera, etcétera, ustedes van a pensar que el paciente tiene tirotoxicosis, pero tienen que confirmarlo por midiendo generalmente TSH y T4 libre, ¿no? Acá no es tan sencillo, porque si estamos haciendo una comparativa, diríamos que lo lógico es pedir cortisol y el cortisol va a salir elevado y se acabó la historia en relación al diagnóstico, ¿no? Demuestras que el cortisol está elevado y listo, ¿no? Entonces, no es así porque el cortisol para muy unido a la proteína ligadora de cortisol y entonces es difícil de hacer un dosaje que sea concordante con lo que quieres hallar, que es aumento del cortisol, ¿no? No lo vas a poder dosar porque está unido. Por problema de técnica de exámenes, lo que se recomienda es el cortisol libre en orina de 24 horas, CLU. Es algo, por ejemplo, que sí dispongo yo en el laboratorio donde yo laboro. Test de supresión con 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, que puede tener dos partes, una test con baja dosis y una con alta dosis. Son cosas ya mucho más específicas. Cuando ya te sale positivo, le puedes repetir con mayor dosis de dexametasona. Y el cortisol salival nocturno, que no disponemos, al menos en los laboratorios donde yo trabajo, no se dispone de esa última prueba, por eso no la voy a mencionar mucho. El cortisol libre urinario, a diferencia de la determinación de cortisol en plasma suero, que miden el cortisol unido al cortisol ligado a la globulina ligada al cortisol, es una proteína transportada de cortisol. El CLU consiste en la determinación del cortisol libre de su proteína ligante, ¿no? Y es lo que se trata de ver, ¿no? Encontrar, así como pides tiroxina libre o T4 libre, acá también debería haber cortisol libre, pero el cortisol libre no se puede porque, como le reitero, para unido, ¿no? Entonces, el CLU, el cortisol libre en urinario, se ha establecido que tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 98%. Hay que considerar que un 15% del síndrome de Cushing puede tener al menos una determinación dentro del rango normal, por lo que es aconsejable en los casos de alta sospecha clínica realizar al menos 2 mediciones en muestras de orina recolectadas en días distintos. Es categórico el síndrome de Cushing, el hallazgo de un CLU aumentado 2 o más veces sobre el límite superior del rango normal, el cual depende de la técnica o kit utilizado para el laboratorio. Entonces, cuando es categórico el diagnóstico de un síndrome de Cushing, cuando encuentres el CLU aumentado 2 o más veces sobre el límite superior. El test de estimulación o supresión, perdón, con dosis de dexametasona duplicada a las 23 horas, llamado test de Nugent o test de Nugent, no sé la pronunciación exacta, pero es una forma de suprimir la secreción de cortisol utilizando un corticoide que no pueda ser medido y que no te pueda alterar el resultado del día siguiente. Es decir, tú puedes decir, ¿por qué no utilizo, por ejemplo, prednisona en la noche y le doso el cortisol en la mañana? Porque la prednisona que tú le vas a dar al paciente se va a dosar al final de cuentas y va a alterar el resultado de lo que tú quieres medir. Entonces, la idea es que tú dices un corticoide que no pueda ser medido con las técnicas utilizadas normal para medir el cortisol, ¿no? Para el diagnóstico se recomienda que el cortisol
en la mañana sea de 1.8 microgramos por decilitro para aumentar la sensibilidad del test. Entonces, si tú le das dexametasona al paciente a las 23 horas y en la mañana el paciente tiene más de 1.8 microgramos por decilitro, el paciente tiene un hipercortisolismo y estarías confirmando que está con un síndrome de Cushing. Obviamente, también podías medir ACTH, ¿no? Porque una clasificación del síndrome de Cushing es que sea un síndrome de Cushing con ACTH elevada o dependiente de ACTH y con ACTH normal o ACTH independiente. En el caso, si estamos haciendo una comparativa con la enfermedad de tiroides, esto correspondería, como reitero, a una tirotoxicosis. Y la tirotoxicosis más frecuente, la causa más frecuente de tirotoxicosis es la enfermedad de Graves, que ya hemos descrito. Sin embargo, existe una enfermedad tiroidea que causa con hipertiroidismo, que es por un adenoma productor de TSH, pero es infrecuente. Acá, esa es la diferencia. Acá en la enfermedad de Cushing, lo más frecuente, la causa más frecuente de un síndrome de Cushing es un adenoma hipoficiario productor de ACTH, denominado también enfermedad de Cushing. Aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen síndrome de Cushing son relacionados a un tumor hipoficiario productor de ACTH. Por lo tanto, el paciente va a tener todas aquellas características de una elevación de ACTH, que se parecen mucho a un paciente con enfermedad de Addison. Es un paciente que tiene hiperpigmentación también. Y la hiperpigmentación en este caso se da porque hay un tumor que produce ACTH y en el caso de la enfermedad de Addison es una hiperpigmentación por aumento de ACTH por falta de retroalimentación negativa. Como el cortisol está muy bajo, el ACTH empieza a aumentar en la sangre y empieza a actuar provocando la hiperpigmentación del paciente, ¿no? Tumores productores de ACTH también puede ser fuera de la glándula hipófisis, en el pulmón, en el timo, en el páncreas. Puede asociarse a un feocromocitoma en el 10% de los pacientes. Puede ser en el caso de ACTH independiente, por adenoma suprarrenal, por carcinoma suprarrenal o hiperplasia suprarrenal bilateral micro o macronodular. En el 1855, Thomas Addison, un patólogo inglés, describió los síntomas y signos observados en 11 pacientes que murieron por una enfermedad de las glándulas suprarrenales, describió como que tenía anemia, flacidez de la acción del corazón, ¿no? Y un peculiar cambio de color en la piel que se produce en relación con una enfermedad de las cápsulas suprarrenales que definen este trastorno como melasma suprarrenal, ¿no? Fue, digamos, la primera descripción que se tiene evidencia que hablaba ya de un paciente que tenía lo que hoy se conoce como enfermedad de Addison. Me pareció interesante esto. Ojo que este es lo que decía la biografía del 2019, ¿ya? En el Journal de Endocrinological Investigation, ¿no? Bueno, en su informe de este médico inglés, demostró que las glándulas suprarrenales en 6 de estos pacientes están afectadas por tuberculosis. Recuerden que en ese tiempo la tuberculosis era una enfermedad en Europa que era muy frecuente, ¿no? Entonces, esto, como vamos a ver más adelante, ha cambiado, ¿no? Pero para ese tiempo, la mayoría de los pacientes que tenían esta afectación de la glándula suprarrenal era por tuberculosis, ¿no? En 3, encontró que había cáncer. Por hemorragia había en 1 y había fibrosis idiopática en 1. En el caso de la fibrosis idiopática, señaló que las 2 glándulas suprarrenales juntas pesaban 49 gramos. Parecían excesivamente pequeñas y atrofiadas por
por lo que la condición de enfermedad no era resultado, como de costumbre, de un depósito de carácter estrumático maligno, sino parece haber sido ocasionado por una inflamación real que destruyó la integridad de los órganos, lo que finalmente llevó a su contracción y atrofia. Eso es parte de la descripción casi textual de ese paciente, ¿no? ¿Por qué lo remarco, no? Porque es la primera, probablemente es casi seguro que fue la primera descripción de una adrenalitis autoinmune y de un síndrome autoinmune múltiple, que es la causa actualmente más frecuente de la enfermedad de Addison. De hecho, cuando ustedes, el caso que presenté, yo he pensado en esto, ¿no? Lo que me ha faltado son, como vamos a ver más adelante, algunas pruebas y que no tenía disponibilidad y algunas que obviamente que no he pedido también, que me falta a mí, ¿no? Me falta a mí pedir, ¿no? En el 1856, Trossiu denominó la insuficiencia renal como enfermedad de Addison de bronce, lo que más tarde se conoció ampliamente como la enfermedad de Addison, simplemente. Es una enfermedad rara, la enfermedad de Addison. La prevalencia informada en Europa ha ido aumentando con el tiempo, de 39 casos por millón en Inglaterra en el 68, 60 casos por millón en Dinamarca en el 74, 93 en el Reino Unido en el 92, 110 casos en Nottingham en el 93, 117 en Italia en el 96 y 144 en Noruega en el 2007 y 131 casos reportados en Suecia en el 2009. Son datos de Europa. En otros lugares, obviamente en el Perú, no hay datos, no tenemos nosotros idea de cuánta es la prevalencia. Puede ser que nosotros tengamos una prevalencia más alta porque tenemos todavía, nosotros en nuestro medio tenemos la tuberculosis como una patología frecuente, ¿no? Y tenemos una incidencia de 90 en el Perú, lo reportado de tuberculosis es 90 casos por 100.000 habitantes. Estamos en uno de los países que tienen más alta incidencia. Doctor, disculpe, no se le escucha, parece que está silenciado. Doctor, Hola, ya. ¿Desde cuándo no me escuchan? hace un minuto será, aproximadamente, menos de un minuto, no se le escucha. Ya, regresaré. Mm, Decía que en el 56, Trossiu denominó la insuficiencia suprarrenal como la enfermedad de Addison, enfermedad de bronce, enfermedad de Addison de bronce, perdón, que más tarde se conoció simplemente como una enfermedad de Addison, ¿no? Decía que la prevalencia informada en Europa ha ido aumentando con el tiempo. Hay reportes desde que en el año 68 reportaban 39 casos por millón. En Dinamarca, en el 74, 93, 60 casos por millón. En el 93, en Reino Unido, encontraron 110 casos por millón. Mire, en Italia, en el 96, 117 casos por millón. En Noruega, en el 2007, 144 casos por millón. Y en Suecia, en el 2009, 131 casos por millón. Hasta llegar a un reporte en Islandia en el 2016 con 221 casos por millón. Es decir, que la prevalencia, desde reportes que tenemos desde los 60, desde 39 casos por millón, ha aumentado hasta 221 casos por millón, y que los datos en otras partes del mundo son escasas, pero se puede, por ejemplo, decir que en Japón la prevalencia es de 5 casos por millón, y de los cuales el 37% es causado por
tuberculosis. La causa predominante en la enfermedad de Addison en Europa ha variado a lo largo del tiempo. La tuberculosis fue la causa más común en la década de los 30. El 70% de los casos eran tuberculosis. Yo comentaba a este punto que en nuestro país, en el Perú, donde Doctor, de nuevo está silenciado. ahora no sé qué está pasando, que Sí, doctor. Voy a ver en el sistema, en todo caso. Doctor, sí. disculpe, es que mi pantalla se ha mojado y se ha... Gerald, por favor, expúlsame para volver a entrar. Se ha mojado y no puedo minimizar mi pantalla. Y por eso se está bloqueando mi sonido. No, Sí, o sea, es que lo estoy silenciando sin querer, doctor. Ese es el problema. Como está mojado hasta que baila mi pantalla. Por eso que me expulse Gerald y yo ya voy a poder salir y vuelvo a entrar al toque. ya. Ya, doctor. Ya. Bueno, lo que comentaba, ustedes, bueno, están leyendo el- la diapositiva y se están dando cuenta que la causa de la enfermedad de Addison ha cambiado, ¿no? Que al comienzo era tuberculosis la causa más frecuente. Lo que yo comentaba es que como en nuestro medio no tenemos información sobre la incidencia, prevalencia, ni tampoco obviamente sobre la etiología de la enfermedad de Addison, o de repente ahí no he encontrado yo, no quiero pecar o desinformarlas, ¿no? Es la último que pensaría en darles mala información. Lo que estoy pensando es que en nuestro medio probablemente la tuberculosis siga siendo una etiología frecuente, porque nosotros en el Perú tenemos la incidencia reportada en los últimos años es 90 casos por millón de habitantes de tuberculosis. ¿Qué significa esto? Que tenemos al año más de 30.000 casos de tuberculosis, ¿no? Entonces, nosotros estamos como Europa estaba en la década de los, qué sé yo, 60, ¿no? Estamos por ahí. Entonces, solamente por una conclusión en relación a que si cuando ellos tenían una tasa tan alta de tuberculosis, tenían la tuberculosis la causa más frecuente de enfermedad de Addison, nosotros también podría ser el caso porque estamos al nivel que estaban eso ellos hace muchos años, ¿no? Pero dice que debido a los avances en la prevención y tratamiento de la TBC, disminuyó en la década del 60 en Reino Unido al 31%, al 17% en Dinamarca en la década del 70, y se notificó más recientemente solo el 3% en Italia, ¿no? Entonces, desde el 70% de causa tuberculosa de enfermedad de Addison en los 30, hasta los últimos reportes que solo hablan del 3%. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? La autoinmunidad es la causa predominante de la enfermedad de Addison en Europa y representa del 75 al 96% de todos los casos. Mientras que la TBC representa el 10 al 15% y otras causas raras solo el 15%. En vista de la disminución sustancial de la tuberculosis asociada a enfermedad de Addison, la prevalencia sin cambios de otras causas no autoinmunes y el aumento general de la prevalencia de enfermedad de Addison representa un aumento real de la forma autoinmune. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una enfermedad de Addison cada vez más frecuente, como he presentado la información, que iba desde 30 casos en Europa por millón de habitantes, hasta 200 y tantos casos por millón de habitantes,
Y si la tuberculosis es la causa, que es la causa cada vez ha ido bajando menos hasta llegar al 3%, 10%, 15%, dependiendo de los reportes, obviamente, para que aumente la enfermedad de Addison como tal, tiene que aumentar la enfermedad autoinmune como causa frecuente, ¿no? La enfermedad autoinmune tiene que estar aumentando, de lo contrario no tendría por qué haber un aumento de la enfermedad de Addison, ¿no? Si la principal causa que hace muchos años era la tuberculosis disminuye, obviamente tiene que estar aumentando la enfermedad autoinmune, es más prevalente, ¿no? Por eso en el paciente, yo pensé, podrían ustedes decirme, ¿por qué no pensé en una tuberculosis? Estamos en un lugar donde hay tuberculosis. Sí podía haber pensado, ¿no? Pero cuando se hizo la imagen de tomografía en mi paciente, no te presentaba ninguna alteración importante en la glándula suprarrenal. Entonces, este cuadro es amplio, ¿no? Es muy largo, ¿no? Pero yo lo que es que he tratado de solamente encontrar las principales causas, como lo que estamos describiendo, ¿no? Entonces, la principal causa es autoinmune, que puede ser una adrenalitis autoinmune aislada o puede ser parte de un síndrome poliglandular autoinmune, tal como lo pensé en el paciente por el antecedente de diabetes, pero no, claramente, no he llegado a demostrar eso, ¿no? Yo les decía que faltaba algunas cosas de definir en el paciente, que probablemente lo pueda hacer, porque el paciente lo va a hacer seguimiento, ¿no? Recuerden que el paciente lo manejé hospitalizado lo estuve como unos 5 días internado, después se fue de alta y ya, las cosas no es que cuando se va de alta ya se terminó y se concluyó, ¿no? Vamos a seguir evaluándolo. Y puede ser un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, tipo 2, tipo 4, dice acá, ¿no? Y tipo 1 se asocia con candidiasis crónica y con hipoparatiroidismo crónico. Tipo 2, asociada a una enfermedad tiroidea autoinmune y diabetes tipo 1. ¿Ah? El paciente podría hacer esto, pero si también recuerdan, no tenía enfermedad autoinmune. Tipo 4, asociado a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Infecciosas, en segundo lugar, tuberculosis, ¿no? Bacterias, puede ser Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, hongos, Pneumocystis carinii, Histoplasma capsulato, aunque el nombre correcto ahora es Pneumocystis jirovecii, no cambiado el nombre, ¿no? Jirovecii, ya no se llama carinii. Blastomices, dermatitis y otros hongos más. Parásitos, Toxoplasma gondii, virus de inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, herpesvirus, ecovirus, enfermedad infiltrativa, amiloidosis, hemocromatosis, xantulogranulomatosis, desórdenes de histiocytosis, sarcoidosis, que no hay en nuestro medio. Por ejemplo, había un paciente que tenía una amiloidosis, de diagnóstico de amiloidosis, y de un momento a otro hizo hipotensión el paciente, ¿no? Y se empezó con aminas y todo lo demás, catéter venoso central, no adrenalina. Y estaba con aminas, pues, tiempo, ¿no? Y no podían bajar las aminas. Y en ese paciente se consideró la insuficiencia suprarrenal como causa de hipotensión, que se puede considerar. De hecho, y hablando ya un poco de historia en el manejo de la sepsis y de los pacientes con shock séptico, hace un par de décadas era un protocolo manejar corticoides en los pacientes con shock séptico, ¿no? Se consideraba que los pacientes con shock séptico, debido al estrés que era cursar con este tipo de patología, hacían insuficiencia suprarrenal, ¿no? Había estudios que demostraban que los corticoides en el paciente con shock séptico mejoraban la mortalidad, la sobrevida, ¿no? Luego hasta el 2009, si mal no recuerdo, salió el estudio Corticus, donde se hizo un metaanálisis y donde esa información fue desechada realmente. Entonces, actualmente los corticoides no se utilizan como una terapia en el manejo del shock séptico porque no ha demostrado disminuir la morbilidad ni la mortalidad. Solamente hay una indicación, shock refractario que
que no pueda mejorarse con otros medios, puedes utilizar corticoides, ¿no? Solo han dejado eso con un nivel de evidencia muy bajo, ¿no? Y en el paciente que estaba en shock, que era refractario, que no mejoraba, que estaba a días, se consideró la insuficiencia suprarrenal, se empezó a dar corticoides y efectivamente el paciente mejoró. Entonces, debido a la situación del paciente, que el manejo fue en una UAR, no se pudo dosar cortisol y entonces no se pudo hacer el diagnóstico porque tampoco no solamente se utiliza la prueba de cortisol, sino como vamos más adelante, se debe utilizar la prueba de estimulación con ACTH. Esto es casi lo contrario, ¿no? En el paciente con síndrome de Cushing, ustedes utilizan una prueba de supresión con corticoide. Y en la enfermedad de Addison se recomienda utilizar una prueba de estimulación con ACTH. Entonces, estas son, digamos, las principales causas o etiología de la enfermedad de Addison. Hay una situación interesante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, este sería el equivalente al hipotiroidismo en relación a la deficiencia de hormona de los corticoides, ¿no? Y había una entidad que se llamaba, que yo les decía que es el hipotiroidismo subclínico, que les decía que es un estadio que el paciente suele pasar antes de hacer un hipotiroidismo clínico. También acá se describe, ¿no? Se describe que el paciente, y ¿por qué digo esto? Porque mi paciente, que el paciente que yo he visto, puede haber estado en uno de estos estadiajes, por eso tampoco no tenía todos los criterios, como vamos a revisar más adelante, del diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí estos pacientes pueden tener un estado normal, todas las pruebas pueden ser negativas, pero el paciente ya está empezando una enfermedad suprarrenal, ¿no? Un estadio 0 donde el test de ACTH está normal, un estadio 1 donde se eleva la renina, ¿no? La renina. ¿Por qué se eleva la renina? Porque la renina es el principal estímulo para la angiotensina y la angiotensina libera los mineralocorticoides y luego se retroalimenta. Pero como no hay mineralocorticoides porque la glándula está dañada, entonces la renina empieza a elevarse, ¿no? Y luego en estadio 2 no hay respuesta al cortisol y se empieza a incrementar el ACTH. Y el estadio 4 es un paciente con un cuadro clínico característico que tiene un ACTH muy elevado y un cortisol muy bajo, ¿no? Eso es lo que se puede ver, ¿no? como una evolución natural de la enfermedad de Addison. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria se produce una falla en la producción de todas las hormonas esteroidales, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria, en la que ocurre básicamente un déficit de cortisol, porque ya lo dijimos, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por signos y síntomas inespecíficos como baja de peso. Recuerden que mi paciente acudía por baja de peso, más o menos 10 kilos, ¿no? Que baja de peso. Dolor abdominal, recuerden que el paciente tenía dolor abdominal. Náuseas, vómitos y diarrea, también el paciente tenía náuseas, tenía episodios de vómitos, no muy frecuentes, pero sí tenía diarreas. Síntomas de hipoglicemia, hipotensión ortostática, no había, en todo caso de repente no he indagado bien, pero eso se revela cuando el paciente se incorpora y al incorporarse presenta como mareo, como que se quiere desvanecer, ¿no? Es un signo de hipotensión ortostática. Y la forma, obviamente, de diagnosticar es tomando la presión en posición de cúbito, echadito y en posición sentada, ¿no? Para ver la diferencia en que hay. Habitualmente se asocian a otros como la hiperpigmentación de la piel. El paciente tenía hiperpigmentación claramente de los pliegues y se describió pues melanoplaquias, astenia, avidez por la sal, no se investigó eso. En la mujer, el déficit de andrógenos puede determinar disminución de la fuerza, disminución del vello pubiano y axilar y disminución de la libido. El paciente tenía disminución de la libido, disminución del vello axilar, ¿no? Hasta donde se pudo encontrar. En los exámenes generales hay algunos hallazgos que pueden orientar al diagnóstico. Ya lo dijimos, ¿no? El aumento de los eosinófilos. Estos pacientes, les decía, los pacientes con síndrome de Cushing no hacen hipernatremia solamente, pero los pacientes con
insuficiencia suprarrenal si hacen hiponatremia, ¿no? Y también hacen hipercalemia. Pero recuerden que el paciente le dosé sodio y potasio y estaba normal. Le dosé calcio y estaba normal. Le dosé fósforo y estaba normal. Y la glucosa, obviamente, si se acuerdan que estaba a 110, 110, 120, me parece, estaba normal. Pero también recuerden que el paciente tenía antecedente de diabetes, ¿no? Y dice lo siguiente, miren, para cosas a favor o en contra de lo que el paciente, ¿no? La medición del cortisol basal suele no ser un parámetro útil, salvo cuando se encuentra bajo 3 microgramos por decilitro o bajo 15 microgramos por decilitro en una situación de estrés importante. Estos valores son altamente sugerentes de falla suprarrenal. Mi paciente tenía 1.9 microgramos por decilitro. O sea, mi paciente tenía un valor sugerente altamente sugerente de enfermedad suprarrenal, de enfermedad de Addison, ¿no? Pero no tenía lo demás, que vamos a ver a continuación. Y también faltó pedir algunos análisis, seguramente que sí. Por eso les reitero tal vez la excusa que puedo decir, porque el paciente que yo he visto más, si bien eso tenía cortisol disminuido, pero tenía otros problemas también, ¿no? Como la enfermedad de Crohn, como la hepatitis, como la espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, tal vez la dispersión de los síntomas uno con otro probablemente haya causado esta alteraciones que puede haberse visto y también, obviamente, reitero que ha faltado realizar algunas pruebas, ¿no? El patrón de oro para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal es la falta de elevación de cortisol después de inducir una hipoglicemia con insulina, ¿no? Sería, digamos, la prueba de oro es eso, ¿no? Pero por los riesgos asociados esta prueba no se utiliza. Y lo que se está utilizando, o se le recomienda utilizar, es la prueba de estimulación con 250 microgramos de ACTH de acción rápida, con citropina, y como método de confirmación diagnóstica. Entonces, si tienes un paciente con sospecha clínica de enfermedad de Addison, no es que no debas pedir cortisol, le pides cortisol, sobre todo puedes pedirle en la mañana como mi paciente. Si el cortisol está disminuido, le tendrías para confirmar que tiene hipocortisolismo, así como en el Cushing pides el CLU, que es el cortisol libre en orina, que le pides la prueba de estimulación con 250 gramos de ACTH. Como dice ahí, se debe aplicar a cada vez que los pacientes tienen un valor de cortisol matinal debajo de la media de rango normal, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Y la respuesta máxima se da a los 30 minutos, ¿no? Y se considera un corte de 18 microgramos por decilitro, 30 minutos post-estímulo. Entonces, si yo tuviera la prueba, le hubiera aplicado, le administraba 250 microgramos de concitropina y a los 30 minutos le hacía el dosaje del cortisol. Si el cortisol no supera los 18 microgramos, el paciente se confirma que tiene insuficiencia suprarrenal, ¿ya? No enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es cuando uno encuentra la afectación de la glándula suprarrenal en una técnica histológica o de imagen, ¿no? Que el paciente, dicho sea de paso, reitero, no tenía imagen, pero no siempre es necesario, ¿no? En este cuadro, donde hay un algoritmo sobre los pacientes, cómo hacer el diagnóstico de una enfermedad de Addison, dice lo siguiente, ¿no? El paciente debe tener ACTH elevada y cortisol disminuido. Recuerden que el paciente, el ACTH estaba normal, no cumplía con estos criterios claramente, ¿no? Pero, ¿cuál es lo que yo postulo? O sea, lo que yo postulo son que el paciente está en un estadio evolutivo de la insuficiencia suprarrenal. O también alguien me puede decir que el cortisol que le han hecho estaba mal hecho. También podemos presumir eso, ¿no? Pero la clínica que el paciente tenía era congruente. O sea, a lo que voy estaría mal que en el paciente que va a la consulta por baja de peso, por hiperpigmentación, por disminución de la libido, por caída del vello axilar, no pienses en insuficiencia suprarrenal. Tienes que pensar y tienes que descartarse.
Y tiene que pedirse cortisol, porque es lo que tenemos a la mano y porque el cortisol va a tamizar. Si el cortisol sale elevado, no es. Si el cortisol me hubiera salido en la mañana 10, 15, 20, pues obviamente no era un problema de insuficiencia suprarrenal, pero me salió disminuido. Entonces le pedí el ACTH y el ACTH tendría que salir elevado, pero no salió elevado. Entonces lo que tendría que haber pedido yo es probablemente la prueba de estimulación con este ACTH para confirmar que tenía hipocortisolismo y que no había sido un error. O repetir la prueba, ¿no? La prueba se repitió, pero el paciente ya estaba tomando medicación, ¿no? Ya se le dio medicación. Puede haber ciertos errores. Pero digamos que estamos ante un paciente que tiene ACTH elevado y cortisol disminuido. ¿Ahí qué tienen que hacer? Ahí se debe pedir anticuerpos anticorteza adrenal, ACA. Esto no disponía yo en la clínica, le podía pedir a otro laboratorio de repente y le puedo pedir para ver, o sea, aunque estoy claro que el ACTH no está elevado, pero puedo pedir esto porque mi diagnóstico siempre se va a basar en que tiene una enfermedad preglandular. Esa es mi hipótesis. Para descartar estos anticuerpos me van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, si tengo otros anticuerpos positivos, obviamente estoy pensando que el paciente está en un estado evolutivo como presenté el cuadro anterior. O anticuerpos anti-21OH, es lo que se puede pedir, o alguno de los dos. Si el paciente resultaba positivo, el paciente tiene una enfermedad de Addison de tipo autoinmune. Y luego tengo que ver la presencia de otros desórdenes autoinmunes, clínicas, subclínicas o potencialmente, ¿no? Y puedo catalogarlo como una enfermedad de Addison autoinmune aislada, o puedo catalogarla como un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o tipo 4, de acuerdo al cuadro que les presenté, ¿no? El tipo 4 asociada a otras enfermedades autoinmunes, el tipo 2 asociado, por ejemplo, a diabetes mellitus, y el tipo 1 es asociado a alteraciones de la tiroides, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ven cómo debe ser el seguimiento del paciente, cómo debe ser. Determinar, ver la clínica, ver esto. El problema es que estos anticuerpos no están disponibles en todos los laboratorios, ¿no? No están, pero eso es el camino a seguir. Eso es lo que se tiene que seguir. Si yo tuviera los anticuerpos negativos, tendría que hacerle una imagen adrenal que yo ya en el paciente la hice porque tenía disponibilidad de hacer, ¿no? El paciente tenía una imagen normal. Si era varón, hay que pensar en una distrofia adrenal por mutación de un cromosoma, etcétera. Podría pensar, ¿no? En este caso, ¿no? Si tiene una imagen hiperintensa en una resonancia magnética, hemocromatosis, tiene que pensar. Si tiene crecimiento de las glándulas suprarrenales, puede tener una neoplasia primaria, ¿no? O puede ser una infiltración por amiloidosis, como el caso del paciente que les mencioné, que se consideró sarcoidosis, ¿no? Si tiene una imagen que es compatible con infección o hemorragia, hay que considerar desórdenes como trauma, síndrome antifosfolípido, ¿no? Por ejemplo, no tengo un paciente con un síndrome antifosfolípido que hizo hipotensión. Podría considerar que está haciendo insuficiencia suprarrenal el paciente, ¿no? Solo que los pacientes con síndrome antifosfolípido que se asocian a enfermedad autoinmune siempre reciben corticoides y como que ya se solapan, ¿no? Si hay hiperplasia, puede ser una hiperplasia renal congénita. Entonces va a determinar, al final, bien, si tiene un paciente que tiene una imagen normal o una glándula reducida, vas a decir que es idiopático si no tiene nada de esto. Pero este es el esquema a seguir, ¿no? Yo me quedaba acá, como les voy a quedar, ¿no? Porque, en primer lugar, no tenía estos anticuerpos en la clínica. Segundo, porque la ACTH estaba elevado. Y tercero, la verdad es la siguiente. El paciente, como se demostró que tenía enfermedad de Crohn y la enfermedad de Crohn requería tratamiento con corticoides, el paciente igual iba a recibir corticoides, iba a seguir recibiendo corticoides seguramente, salvo que se decida cambiar a terapia biológica. Pero ¿cuál sería el tratamiento de un paciente con insuficiencia suprarrenal? Se deben sustituir el cortisol y mineralocorticoides. La sustitución de andrógenos como la de hidroepiandrosterona
Se ha preconizado principalmente para mejorar la calidad de vida, sobre todo en mujeres, aumentando la fuerza muscular, la libido y la densidad mineral ósea. La dosis de sustitución habitual de cortisol va de 15 a 30 miligramos al día. Podemos utilizar, por ejemplo, hidrocortisona, ¿no? Hidrocortisona de 20 miligramos al día, 25 miligramos al día se puede utilizar. Y se debe dar la mayor dosis en la mañana y una dosis mucho más baja en la tarde. Por ejemplo, si voy a utilizar hidrocortisona para sustituir la insuficiencia suprarrenal, utilizaría 20 miligramos en la mañana y 10 miligramos en la tarde. También se puede utilizar prednisona desde 2.5 hasta 7.5 miligramos al día, ¿no? Y esto es todo lo que tenía que hablarles sobre el tema de enfermedades suprarrenales. Sin preguntas para conversar un rato. Mañana las clases a las 9 puedo, sin problema, ¿ya? 9 para terminar. La primera parte ustedes van a exponer los casos clínicos y vamos a ir corrigiéndoles o viendo algunas cosas que se tengan que comentar, y ya les he dicho que después voy a tomarles un examen oral sobre todo esto que hemos conversado hasta ahora. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Una consulta, ustedes deben saber, me han hecho llegar que tengo clases teóricas, pero me han dado que tengo las fechas 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tengo que dar 5 clases del tema. ¿Así están haciendo? Chicos, ¿no quieren hablar nada? ¿No quieren comentar nada? No los escucho. Bueno, si no hay preguntas, no quieren seguir hablando. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Doctor, disculpe, ¿hay la posibilidad? Se fue. Chicos, el doctor se ha ido.